Voy a conversar con la doctora Inés Tello. Inés Tello, ex integrante de la Junta Nacional de Justicia, ella finalmente ha sido aludida y para muchos es la que finalmente ha generado toda esta situación en torno pues a una supuesta abuso, exceso que se tuvo para suspender a Patricia Benavides. Doctora Inés Tello, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, agradezco esta oportunidad de dirigirme a todos los televidentes y oyentes de este programa para hacer algunas precisiones respecto a la resolución que ha tomado la Junta Nacional de Justicia y en la que se justifica con mi actuación. Yo rechazo todas esas infundios y falsedades que se hacen y que me imputan a mi persona. Vuelve nuevamente a ponerla en la palestra, doctora Inés Tello, como estuvo hace un par de años atrás, al asedio del Congreso de la República, en la mira de la Junta, en la mira pues de muchos congresistas, en fin, y esta vez vuelve usted nuevamente a la palestra porque ante su decisión, la Junta Nacional de Justicia ahora ha encontrado la excusa perfecta para poder de alguna manera reincorporar a la señora Patricia Benavides como fiscal suprema, pero no solo eso, sino designarla nuevamente fiscal de la Nación. Pero veamos, si me permite, amigos televidentes, doctor Inés Tello, lo que ha sucedido esta mañana, un hecho bochornoso para nuestro sistema democrático. Esto, sinceramente, nunca antes visto. Una ex fiscal de la Nación que llega, ¿no?, de manera prepotente, empuja la puerta. A ver un minutito, o sea, ella ha sido fiscal de la Nación, representante de una institución del Estado. No va a estar pues agarrando, empujando puertas. Bueno, en lo personal no creo que eso debería demostrarse. Pero en fin, veamos lo que sucedió esta mañana en el Ministerio Público. Ingresó a la fuerza a uno de los ambientes del Ministerio Público. Patricia Benavides trató de retomar el cargo como fiscal de la Nación, luego de obtener una orden de restitución de la Junta Nacional de Justicia. El clima de tensión se evidenció desde el momento en que Benavides hizo su ingreso a la sede del Ministerio Público, acompañada de sus abogados. En el interior se habrían producido varios incidentes, entre ellos la irrupción en una de las oficinas. Sin embargo, la situación se calmó tras la actuación de los fiscales de flagrancia y de prevención del delito. Por su parte, la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, emitió un pronunciamiento y denunció un golpe a la democracia. Ciudadanos, comunidad jurídica, comunidad internacional, se está llevando a cabo un golpe a la democracia. Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país. También emplazó al Ministerio del Interior por retirarle la seguridad que le corresponde. He tomado conocimiento que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que como fiscal de la Nación en ejercicio legal me corresponde. Por eso hago responsable al Ministerio del Interior, institución que desde las 8 de la mañana del día de hoy debió enviar seguridad y hacerse presentes para custodiar las instalaciones y garantizar la seguridad de los fiscales que trabajamos aquí. El equipo de fiscales contra la corrupción en el poder también emitió un pronunciamiento en el que rechazó la resolución de la Junta Nacional de Justicia y advirtió que esa decisión pone en peligro el normal desarrollo de las investigaciones. Los abogados de Patricia Benavides insisten en que se ejecute lo dispuesto por la Junta Nacional de Justicia, es decir, que vuelva al cargo de fiscal de la Nación. Sin embargo, entre los fiscales y en la ciudadanía en general hay una fuerte oposición a esa disposición.
El clima de tensión y enfrentamientos parece que continuará. Esto es lo que hoy se vivió allí en las instalaciones del Ministerio Público. Doctora Inés Tello, usted fue miembro de la Junta Nacional de Justicia y a raíz justamente de un pronunciamiento y un caso que usted llevó, pese a todo lo que usted sufrió, ojo, y hay que recalcarlo esto, la doctora Inés Tello sufrió una persecución prácticamente, la llegaron a destituir, la llegaron a inhabilitar, ella fue... Pero miren, cosas distintas, fue destituida, fue inhabilitada, pero la doctora Inés Tello no estuvo ahí empujando puertas ni ingresando por la ventana. Ella fue como mujer de leyes ante el Poder Judicial y allí es donde encontró justicia y es allí donde la Corte Suprema decidió finalmente darle la razón. Doctora Inés Tello, bajo este preámbulo que he hecho, que finalmente son hechos objetivos, lo visto el día de hoy, reitero, como mujer de leyes, jurista, ¿cómo podemos interpretarlo los ciudadanos? ¿Cómo lo ve usted lo que hemos vivido el día de hoy en el Ministerio Público? Es que yo siempre he expresado mi preocupación por la actuación de los altos funcionarios del Estado. Nosotros tenemos que ser ejemplo a la ciudadanía de cómo se ejecuta una resolución, de cómo se respetan las leyes. La señora Benavides sabe que una notificación se llega al conocimiento del destinatario y a la autoridad que le emitió se le pide que proceda a la ejecución. A mí, cuando me sacaron indebidamente de la Junta, algunas personas me dijeron, preséntese, vaya usted, porque su remoción es inconstitucional. Pero estamos viviendo un desorden tal en el país. Yo tenía que pensar en la institución, tenía que pensar en la ciudadanía y decidí esperar. Y es lo que corresponde. Y yo creo que hay que pedirle reflexión, sensatez. ¿Qué espectáculo se ha dado hoy día? Terrible, terrible, sinceramente. Es realmente lamentable, doloroso. Mire, todos los códigos de ética, todas las instituciones tienen como principio de que cada uno de sus miembros representa a la institución y en consecuencia debe observar una actuación correcta, apegada al derecho. Porque si hoy día yo, alto funcionario, procedo de esa manera, ¿con qué calidad moral puedo yo sancionar a un ciudadano que hace lo mismo que yo he hecho? Es terrible. Es increíble. Doctora Inés, sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, reitero, tomó como una excusa un proceso que usted llevó y finalmente termina que fue un proceso parcializada su decisión, todo su accionar fue parcializado. ¿Qué responder ante esto? Mire, yo he leído la resolución con estupor y luego con indignación, porque si los señores miembros de la actual Junta Nacional de Justicia querían reponer a la señora en el cargo, tenían que buscar sus argumentos para contradecir la resolución del Pleno de la Junta. Son 5 hechos que me atribuyen, todos ellos falsos, y se los voy a demostrar. Dicen que yo he hecho un periodo de instrucción muy corto, apresurado, para perjudicar. Todo quien tuvo acceso a los medios de información se enteró en abril del 2023 y abrió una investigación a la señora Benavides. ¿Y por qué se enteró? Porque la señora dio una conferencia de prensa, salió a los medios de televisión, radio, rodeada de todos los fiscales y denunció que la Junta la estaba investigando. Abril 2023. Durante esa investigación inicial o preliminar, la señora cuestionó la competencia de la Junta para investigarla por ser ella fiscal de la Nación. Me cuestionó en lo profesional, hizo una serie de cuestionamientos y esta llegó a obtener de una jueza, de una señora Carrillo, una orden de paralización del proceso. Nosotros respetamos todas las decisiones, entendíamos
analizamos sus argumentos de defensa, pero también actuamos la prueba que la señora ofreció y la que mi despacho, como despacho instructor, consideró pertinente. Tuvo derecho a la Es defensa. a fines, es en diciembre del 2023 que llego a la conclusión y propongo al Pleno de la Junta que se le abra proceso disciplinario porque lo actuado en la investigación preliminar me resultaba suficiente para abrir un proceso disciplinario. No es en 2 meses. El proceso disciplinario se apertura en enero cuando la Junta lo autoriza. ¿Qué pruebas se ofrecen? Se ofrecen entre ellas la famosa pericia. Pero la pericia nunca fue un punto controvertido. Nadie discutió el sistema informático del Ministerio Público. Es más, la señora en su defensa presentó, y ella justificaba su actuación en un documento que había sido obtenido de ese sistema. Entonces, aquí no había controversia. Y es más, hay una declaración del jefe de esta oficina de productividad que dice que él no hizo jamás un informe de producción del despacho de la señora Revilla, que lo que él hizo fue un acopio de datos, de información para mejorar el sistema. Para mí el funcionamiento del sistema es cero ajeno. Se le resolvió, la señora pidió la nulidad, se le resolvió la nulidad y se le dijo esto no es pertinente, no es útil para este. Efectivamente. Y pero para recordar al televidente, porque escucho el nombre de la doctora Betsabé Revilla, quien fue finalmente removida. Pero ¿quién fue la doctora Betsabé Revilla? Fue la fiscal que estaba investigando a la hermana de la doctora Patricia Benavides. Y la hermana estaba siendo investigada porque aparentemente ayudaba a muchos capos de la mafia, a muchos narcotraficantes. Eso está en investigación. Pero al no dejar de investigar, pese seguro al pedido de, pues tuvo su venganza. Pero doctora, a ver, al final la decisión que ha tomado la Junta Nacional, ¿quién mejor que usted que ha estado ahí en la Junta Nacional de Justicia? ¿Cómo calificarla, esta decisión? Porque se habla de que, pues usted lo manifiesta claramente, de que no tiene un sustento jurídico legal. Se habla de que sería inconstitucional porque no se tienen los votos. ¿Cómo lo ve usted el tema que ha tomado la Junta Nacional de Justicia y a lo que nos ha metido a todo esto? Mire, yo realmente calificar la decisión, yo no quiero usar calificativos como sea usado persona al acusarme de parcializada. Yo como jueza me sustento en hechos probados. Y lo que usted acaba de decir es muy cierto. Hasta ahora no se sabe, no se conoce por qué no votaron los 7 miembros. De acuerdo al reglamento de sesiones de pleno, todos tienen que votar. Nadie se puede excusar de emitir un voto. Ahora, si hay un pedido de inhibición del miembro que no ha votado, no lo conozco. Pero si no hubiera pedido de inhibición por alguna causa, un conflicto de intereses, el señor tenía que haber participado y votado, porque eso es lo que se prevé en la norma y en los reglas. Hablamos de Artemio Tábara, que ha sido presidente de la Corte justamente aquí de la Libertad, y de aquí ya fue a Lima, en fin, hizo carrera, así que acá lo conocemos. Pero una decisión tiene que ser unánime como la que se ha tomado. Tiene que ser unánime porque eso es lo que exige la norma, y es lo que prevé el reglamento del pleno del que nadie puede abstenerse de votar, salvo, vuelvo a reiterar, causas justificadas. Pero acá no conocemos por qué el señor no participó en esa votación, no se sabe. Correcto. Entonces, aquí es un gravísimo problema de legalidad que adolece esta resolución. Esa es una primera impresión sin yo conocer las intimidades de cómo se ha tramitado todo este procedimiento. A mí lo que me indigna y me afecta es que se hable de parcialidad, es que se hable cuando a la señora se le ha permitido hacer uso de todo.
los medios que su defensa consideraba pertinentes. Yo he emitido un informe sustentado, probado los hechos. Ella tiene todo el derecho a exigirme, tenía el derecho a exigirme como administrada que sustentara mis decisiones y mis actos. Y con eso yo he cumplido. Así que Correcto. No me vengan a nosotros con argumentos falaces de que he apresurado un procedimiento. Oiga, señores, el procedimiento, yo termino mi informe final en marzo, casi al año de haberla abierto el periodo de investigación. Si bien es cierto que el preliminar fue más largo, fue para respetarle su defensa, porque ella decía que ella no podía ser investigada porque era fiscal de la Nación. Ella no podía ser investigada porque eran actos de gobierno interno, que ella tenía las informaciones. Todas sus alegaciones se recibieron, toda la prueba que ofreció se actuó. Algunos decían que era muy largo, otros decían que fue express. O sea, a la larga, bueno, al final usted express no hubo nada, porque por eso. El Perú entero sabe, quien tiene memoria, que en abril del 2023 ella denunció estaba siendo investigada. Y mi informe sale en el 24. Imagínense, ¿qué express va a hacer eso? Ahora, doctora, pero, a ver, la decisión no se sabe porque solamente se sabe que tiene la firma, del titular de la Junta, ¿verdad? Del señor Ríos Patio. Sí, Ríos Patio. No se sabe más, o sea, de la resolución nadie sabe. Pero ahora, si no ha sido una decisión unánime, por mayoría, ¿puede reincorporarse a la señora Patricia Benavides? Tampoco. La nulidad de oficio requiere el voto de unánime. Unánime. Ajá. Correcto. Así que ahí es un requisito de legalidad. Así es que yo espero que ellos hayan cumplido, que puedan informar, porque no se conoce. Ahora, vamos a hablar un poquito también del aspecto jurídico, porque puede decir pues el señor Tábara mañana, ¿sabes qué? Yo me inhibo de esto y por eso que no participé. Perfecto. La Junta Nacional de Justicia puede reincorporar a la señora Patricia Benavides, pero puede decidir que se regrese como fiscal de la Nación. Yo no soy jurista, pero, a ver, cada institución tiene una autonomía. Si no, imagínense, pues, la Junta Nacional de Justicia le nombra fiscal al Ministerio Público, la Corte Suprema va a nombrar congresistas. Al final, pues, ¿en qué Estado de Derecho viviríamos? Entonces, usted que es la conocedora, la Junta Nacional de Justicia tiene prerrogativas, número uno, para reincorporar a fiscal de Nación, para reincorporar a la señora Patricia Benavides como fiscal suprema, y número dos, reincorporarla como fiscal de la Nación. La reposición de ella me parece y ha generado un caos terrible porque no ha sido razonada. Veamos, cuando un juez resuelve, un juez tiene que saber y conocer el contexto, cómo se encuentran las cosas. En estos momentos hay una fiscal de la Nación nombrada por la Junta de Fiscales Supremos, es el órgano competente para designar a la fiscal de la Nación. En todo caso, la reposición sería al cargo de fiscal suprema y que la Junta de Fiscales Supremos decidiera, va a continuar, va a completar el periodo o cuál va a ser la decisión. Hay que respetar fueros, hay que respetar la institución, hay que ver qué estamos resolviendo, cómo estamos afectando a la sociedad. Efectivamente. Lo he hecho el día de hoy por la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, nombrada por la Junta Suprema de Fiscales, o los fiscales supremos. Creo que es eso, o sea, defender fueros. Mire, ella está defendiendo una posición que obtuvo por la decisión de quienes son competentes para darles encargo, porque finalmente todos son fiscales supremos. Entre ellos eligen al que va a representar la institución. Los señores que estaban habilitados le dieron el encargo a ella. Y eso debió pensar la Junta Nacional de Justicia antes de tomar decisiones.
¿Qué situación voy a generar? Un juez tiene que prever, tiene que proyectarse, porque yo no voy a generar problemas. Las decisiones son para solucionar problemas, no para generar problemas ni enfrentamientos. Es lamentable lo que está haciendo. Sí, doctora. Ahora, está en juego con todas estas decisiones. A ver, voy primero con algunas preguntas de antesala antes de decirle lo que le van a manifestar. El hecho de que se reincorpore a la señora Patricia Benavides, el hecho de que se reincorpore al señor Tomás Gálvez, a pocos días de que se elija nuevamente a una junta de fiscales, el hecho de que todo esto venga desde el Congreso, promovido, aplaudido desde el Congreso de la República, el hecho que Palacio de Gobierno no se haya pronunciado, o sea, el Ejecutivo, el Ministro de Justicia, no se haya pronunciado ante un hecho tan grave. ¿Esto le preocupa a usted, como a la mayoría de peruanos, la estabilidad democrática del país? ¿Eso está en juego ahora? Está en juego hace mucho tiempo la institucionalidad y el sistema democrático. Yo me pregunto y le pregunto a los señores que han resuelto muchos casos que eran evidentemente de actos de corrupción, porque no olvidemos que los fiscales y jueces destituidos por la Junta Nacional de Justicia que integré se sustentaron en audios que toda la población escuchó. Todos supimos cómo traficaban influencias para buscar favores de nombramientos, para favorecer en procesos, cómo hacían coordinaciones para obtener sanciones más graves, menos graves. Y en ese caso, con toda esa prueba aportada, el Tribunal Constitucional anuló la resolución porque dice que yo tenía que los jueces, los miembros de la Junta, tenían previamente que averiguar si los hechos eran ciertos. Teníamos información del Ministerio Público. La razonabilidad debe primar en estas decisiones. Entonces yo me pregunto, un señor, un ciudadano va a respetar el sistema de justicia integrado por personas con estas situaciones, que no es que la Junta que integré le haya creado los cargos. Todo está probado. En el caso de la señora Benavides, yo recibí un informe de la Procuradora ante drogas con una relación de casos que yo no la he tocado porque no era mi competencia, pero ahí está la prueba de todos esos casos que involucraban a la otra señora. Yo he recibido la información del sistema informático del Ministerio Público y de todos los fiscales que trabajaban con la señora Reví. Nosotros supimos que se estaba por hacer una diligencia en Brasil para ver la cuestión de la liberación de unas personas involucradas en el tráfico de drogas. Entonces, todo eso está en el expediente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cree usted? Yo me pregunto, igual que usted, que toda la ciudadanía, ¿qué estamos haciendo por el sistema de justicia? Estamos destruyéndolo. El Ministerio Público era una de las pocas instituciones que quedaba, porque recordemos, o sea, no contemos con el Congreso, sabemos cómo está actuando, sabemos a los que ha colocado en el Tribunal Constitucional, sabemos a los que lo ha colocado en la Junta Nacional de Justicia con el aval del Defensor del Pueblo, quien fue elegido por este Congreso de la República. Sí, vamos a seguir contando instituciones y cada una ha sido tomada al mejor postor, entre comillas. Pero el Ministerio Público ha estado resistiendo y ahí están pues las denuncias que también se ha hecho contra estos congresistas y las denuncias que se ha hecho incluido con el Ejecutivo, incluida la Presidenta de la República. Entonces, para ir terminando, doctora Inés, el objetivo es simplemente tomar el Ministerio Público. Ese es el objetivo que se pretende con todo esto. Al menos creo que eso es más que obvio. Controlar el Ministerio Público y dinamitarlo desde dentro. Ojo, como han hecho con muchas instituciones. Nombro una, pues, que entraron y finalmente terminaron dividiéndola, ¿no? Esta entidad que ve el tema de las universidades. Doctora,
va a resistir la doctora Delia Espinosa hasta donde pueda, pero va a tener que tener el respaldo de también, ¿no? Respaldo ciudadano, que creo que lo tiene, ¿no? Yo creo que la legitimidad de las autoridades surge del respaldo ciudadano. Cuando nosotros, y permítame hablar de un tema personal, pero cuando juzgamos en los casos de Fujimori y Montesinos, nosotros fuimos objeto de muchos ataques, pero nos sostuvo el apoyo ciudadano. Ellos nos legitimaron. El ciudadano de a pie que veía que luchábamos contra una mafia. Ahora se habla de la mafia, pero yo no sé de qué mafia estamos hablando. No entiendo porque dicen que se sacó a la señora porque había un interés de mi parte en que entrara una mafia sin rostro, una mafia que no conozco. Es una serie de afirmaciones absurdas, sin sentido, y que solo buscan generar confusión. Doctora, en estos instantes nos acaba de llegar una información que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha presentado un habeas corpus preventivo solicitando la protección de su libertad personal. El recurso fue recepcionado por la Corte Superior de Lima y está dirigido a la Policía Nacional del Perú. A través de esta acción, la doctora Espinosa busca resguardar su libertad ante una posible detención arbitraria por parte de la Policía Nacional bajo argumentos de una supuesta flagrancia al negarse a ejecutar la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Entre comillas, dice lo siguiente: la presente demanda se dirige en contra de la Policía Nacional del Perú, en tanto institución pública que, en el marco de los hechos descritos, podría ser instrumentalizada indebidamente para ejecutar actos de privación de libertad sin mandato judicial ni flagrancia, en perjuicio de la suscrita. En este caso, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, se lee en el documento. Si esto ocurriera, creo que ahí sí ya estaríamos reconfirmando lo que la doctora Delia Espinosa había advertido, que el Estado de Derecho, el Estado constitucional, el Estado democrático se acabaría en nuestro país. Que la fiscal de la Nación sea detenida, sería ya eso, sería simplemente la cerecita que faltaba para decir que el Estado de Derecho en nuestro país se acabó y entramos ya a un proceso de una dictadura. Doctora Inés Tello, ¿qué comentario ante esta advertencia que acaba de dar la doctora Delia Espinosa? Es preocupante y muy lamentable que hayamos llegado a estos extremos. Pero yo le hago una pregunta: ¿quién cometió la flagrancia? ¿Quién cometió el delito? La señora Espinosa hasta este momento es fiscal de la Nación. La señora Patricia Benavides está pidiendo la ejecución de una resolución que tengo entendido todavía no ha sido debidamente notificada. Entonces, ¿quién cometió la flagrancia? Yo puedo entrar prepotentemente a una oficina, empujar una puerta y meterme. Eso es delictivo. Eso es sancionable. Mire, pero donde la doctora Espinosa ha recurrido a esta acción, algo se conoce y es muy preocupante. ¿Y quién generó toda esta situación? Una decisión no unánime de la Junta Nacional de Justicia. Qué triste. Efectivamente. Doctora Inés Tello, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Era una voz, creo, la más indicada para poder hablar de este tema. Y nada, vamos a estar atentos a lo que suceda en el Ministerio Público. Lo que ha dicho la doctora Delia Espinosa alarma a todo el país, nos tiene que alarmar a todos los peruanos, pero vamos a estar atentos. Doctora Inés, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y confiemos en que prime la cordura y que las señoras entiendan que se actúa de acuerdo a derecho y respetando procedimientos. No se sabe la resolución. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, muy buenas noches.